Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña el secretario provincial de Comisiones Obreras, aquí en la provincia de Almería, amigo de esta casa, don Antonio Valdivieso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros, esto ya lo hemos hecho habitual, una vez al mes, lógicamente por los datos que conocimos en la jornada de ayer, los datos del paro del pasado mes de junio. Unos datos que quiero que lo digas tú, Antonio, por qué valoración podemos hacer, porque en España baja, pero sube en Andalucía y en Almería. Bueno, en Almería normalmente siempre vamos un poco a contracorriente de los datos del resto del Estado, incluso del resto de Andalucía. Aquí tenemos muy concentrada el tema de la campaña agrícola, que además tiene repercusiones sobre el tema del manipulado, que está en el sector servicios, y por lo tanto es normal que haya una bajada importante o un crecimiento de las personas paradas, puesto que se acaba, podemos decir, la temporada, ¿no? El mes de junio ya está prácticamente terminada. Son muy pocos los almacenes o las producciones, las fincas que siguen en producción. Por lo tanto, es normal. Lo que ocurre es que el sector de servicios, el sector hostelero, el sector del turismo, es el que debería salir, podemos decir, un poco al rescate de esas cifras, y eso es lo que tradicionalmente no pasa en Almería, y este año pues quizás menos que en otros años anteriores, y eso es lo que nos llama también mucho la atención, ¿no? Es decir, que este año, un año ya, podemos decir, con cierta normalidad respecto de la pandemia, aunque los casos que se conocen... Los casos, lo que hemos conocido en la jornada de hoy, exacto, pero dicen que estamos estabilizándonos, pero son 600 y pico, 500 y pico casos más que hace unos 3 días, y ojo, 7 fallecidos en tan solo 3 días. Sí, por eso digo que a cierta normalidad, pero bueno, que por lo menos el ritmo habitual de reserva, de la oferta de hotelera, de turismo y las expectativas son buenísimas, por lo menos dentro del sector. Otra cosa es que después cambien las circunstancias, y por lo tanto no se ha producido ese tirón de reemplazo, podemos decir, de trabajadores. Entonces, bueno, pues esto es lo que ha provocado esta ralentización del mercado de trabajo, y que en Almería pues se hayan perdido 2.600 puestos de trabajo en este mes. El hecho de que en España haya bajado, en este caso, 42.409 las personas desempleadas, ¿significa que se sigue sin recuperar todavía ese dato que tuvimos antes de pandemia? No, vamos a ver, es que si nos comparamos con el resto de España... Es decir, no podemos comparar dos cosas que no son iguales. Claro. Es decir, en el resto de España el sector industrial tiene mucho más peso y por lo tanto no se produce, o cuando se produce en épocas de bonanza hay mucho más crecimiento del empleo, y el empleo es mucho más estable, no es tan estacional como es aquí en Almería, tanto por el tema de la agricultura como después también por el tema de los servicios, y en este caso el turismo, ¿no? Entonces, claro, Andalucía tiene, y en particular Almería, tiene unos datos diferentes. Sí es verdad que, por ejemplo, si lo miramos desde una perspectiva interanual, el desempleo ha bajado 12 puntos desde el año pasado a este claro. Y hay un crecimiento en afiliación a la Seguridad Social también, en torno a unos 10.000 personas, si lo comparamos con las cifras de junio del año pasado. Por lo tanto, quiero decir, se produce una coyuntura, pero podemos decir que la evolución en una perspectiva un poquito más amplia es buena, y estamos en cifras prepandémicas. Es decir, el empleo en Almería se ha recuperado y está en cifras prepandémicas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todavía hay sectores que se resisten un poco a aplicar la reforma laboral, a legalizar esos contratos temporales indefinidos, a extender esos contratos que son ficticiamente a tiempo parcial, sin embargo que ocupan toda la jornada, sobre todo en bares, restaurantes, etcétera, y eso es lo que hace empeorar también un poquito más las estadísticas en la provincia de Almería, y que bueno, pues siempre estemos en esa situación. Pero eso es debido sobre todo al tipo de mercado laboral que desgraciadamente en Andalucía, y en concreto en Almería, por el sector industrial, tiene un peso que es inferior al 10%. ¿Puede ser eso la causa fundamental del por qué siempre que bajaba el manipulado, una vez que ha terminado la campaña, el sector servicios sí subía y ahora ya no sube tanto, pero por esto que estás diciendo, que las empresas no están tan bien por la labor de poner encima de la mesa esos contratos que ya por ley se tienen que poner encima de la mesa? De hecho, aquí en Almería, estos meses atrás, se ha extendido, no sé si el rumor, la falta
falta de camareros, claro, falta de determinadas profesiones. Y no es real, porque por ejemplo en Málaga o en otros sitios de Andalucía no se está produciendo esa carestía de mano de obra. Lo que se produce en Almería es una falta de condiciones laborales, de que no se paga el convenio, de que el convenio en Almería está sin negociar y está congelado desde hace ya varios años. Entonces, claro, las condiciones laborales que se ofertan desde los empresarios de establecimientos turísticos, hoteles, restaurantes, etcétera, bares, pues no son las más idóneas y lógicamente pues la gente busca o bien refugio en otros sectores o bien se cambia o busca trabajo en otras provincias donde tiene unas condiciones laborales que son mejores y unas condiciones retributivas que, dada la situación de carestía y de alta inflación, les permite tener un sueldo medianamente en condiciones para poder difícilmente llegar a final de mes. Pero con 800 euros un camarero en Almería pues realmente no puede llegar no ya a final de mes, sino a mitad de mes, con lo cual pues bueno, pues busca salidas por otro sitio. Entonces puede haber esa falta no de mano de obra, sino de falta de una oferta en unas condiciones que permita realmente acceder. También pensamos que puede que, bueno, pues también se haya sido algo cicatero y, como hoy decía en algunos medios, que el verano todavía no ha empezado, que empieza en julio y agosto. Entonces las contrataciones puede que la hayan retrasado ahora a principios de mes y bueno, después tengamos el mes de julio y agosto con meses buenos, pero yo creo que la temporada turística durante el mes de junio ya había aumentado lo suficiente como para tener previsión y hacer estas contrataciones con tiempo. Siempre que ocurre la situación de los datos de paro y que suben a Almería, siempre se habla del cambio de modelo productivo. ¿Sería ya el momento idóneo para hablar de industria? Porque aquí la industria en Almería poca tenemos. Claro, es decir, el cambio de modelo productivo no es otra cosa que simplemente diversificar las fuentes, es decir, los yacimientos de empleo o las empresas se dediquen a otras cosas, se hagan otras cosas que se puedan hacer en Almería y que no se hagan en otros sitios. Sin embargo, aquí la poca industria que tenemos, pues bueno, vimos cómo se cerró Cemex, la cementera, vimos cómo se cerró Endesa. Entonces, bueno, ahora con los fondos europeos y con el desmantelamiento de la central de Endesa en Carbonera y los fondos que van a venir por transición justa, esperamos que haya una posibilidad de reindustrialización en los sectores en que Almería puede ser competitiva. ¿Y en qué puede ser competitivo? Pues en nuevas energías renovables, en fabricación, pero ya no solamente en instalación de potencia, claro, solar o eólica, sino en esa industria auxiliar de componentes, de placas, de aerogeneradores, de palas, de movilidad eléctrica, con pequeñas industrias de maquinaria agrícola, es decir, de industria relacionada con nuestro mayor potencial, que es la alimentación, el sector agroalimentario. Sí, los productos de cuarta y quinta gama, exacto, que son los que entonces hay en economía circular. Es decir, hay muchas posibilidades que el empresariado de la provincia de Almería todavía no ha abordado y que creemos que es una buena oportunidad estos fondos europeos para proceder o provocar ese cambio y que haya un incremento del peso de la industria en nuestra provincia. Eso es lo que puede provocar que haya un cambio de escenario y que además, no solamente por la generación de empleos directos, sino por la generación de empleos indirectos, con lo cual el sector industrial es un motor de empleo, pero no solamente dentro del propio sector industrial, sino por todo lo que genera a su alrededor. El dato de contratación, 3.892, 3.138 indefinida, 754 temporal. ¿No lo creemos, no lo creemos? Pero bueno, los datos de contratación en este mes de junio han sido del orden de 29.000 contratos. 29.558, en verdad. Exacto. Indefinidas son 16, que estaba hablando la absoluta comparación de otros meses. 16.251 indefinida, temporal 13.307. Sí, es decir, la contratación, está claro que el efecto de la reforma laboral está cumpliendo las expectativas que habíamos depositado en ella y por lo tanto ya llevamos desde el mes de abril donde la contratación indefinida supera a la contratación
temporal. En este caso, por ejemplo, en la agricultura, el 56% de los contratos que se han firmado han sido indefinidos en el mes de junio, el 71% en la construcción, el 58% en el sector industrial, aunque han sido solamente 683, porque tenemos un sector industrial muy débil, y el 53% en el sector servicios. Es decir, ahora mismo, en el mes de junio, la media, es decir, de cada 10 contratos que se firmaron en junio en Almería, 6 fueron indefinidos. Antes estábamos hablando de más de 9 de cada 10, más de 9 eran temporales. Luego le hemos dado la vuelta a la tortilla y creemos que esta es la senda en la que se puede seguir mejorando. La reforma laboral, sin duda. Eso está clarísimo que es la reforma laboral. Es decir, yo decía y denunciaba durante el año 2021 que en el sector agrícola se habían firmado, de 108.000 contratos que se habían firmado en el año 2021, 102.000 eran temporales. Es decir, sin embargo, este año, por las cifras que tenemos, seguramente va a ser totalmente lo contrario. Por lo tanto, yo creo que aunque hay algunos sectores que se resisten y que están siendo más reacios, incluso algunos están mirando a ver si cambia el gobierno y quitan la reforma laboral para volver otra vez a las tasas de temporalidad, pero yo creo que si alguien piensa en eso, está muy equivocado. La reforma laboral, como bien sabe, estaba ligada a través de fondos europeos con la Unión Europea, donde no se permite, y por eso se había llamado una atención a España, las tasas tan altas de temporalidad que se tenían. Por lo tanto, yo creo que estamos en el camino correcto y además, no solamente porque se crea estabilidad en el empleo, las personas tienen esa tranquilidad, pueden emprender proyectos de vida, sino porque ha habido otras circunstancias que se han ido mejorando, como es el tema de la estabilidad con la reforma laboral, o como es el tema del salario mínimo interprofesional, que todos decían que si crecía se iba a destruir empleo en España y se iba, en fin, a retroceder y íbamos a caer en una recesión. Sin embargo, todo lo contrario, es decir, esta mejora en la calidad del empleo y en las retribuciones lo que está propiciando es que haya un crecimiento económico que se puede ver y como se está viendo dañado, y seguramente ahora hablaremos por los temas de inflación. Inflación, que es lo que te iba a poner, el 10,02, que eso es... Pero bueno, por terminar con el tema de la valoración que hemos hecho, con estos datos encima de la mesa, ¿qué previsiones podemos tener para próximos meses? Porque esto sigue siendo coyuntural, por la situación que vivimos en la provincia de Almería, de esa estacionalidad que tenemos en nuestra mano de obra. Bueno, es decir, yo no quiero ser negativo, quiero ser positivo. Creo que estamos en el buen camino, pero sí es verdad que se está observando una ralentización en el crecimiento del empleo. Pero esto está provocado por el siguiente tema que vamos a abordar, ¿no? Y es que, lógicamente, si hay una inflación muy alta, el poder adquisitivo de la población en general se retrae. Por lo tanto, se consume menos y al consumir menos, es decir, la economía española está basada en una gran parte del Producto Interior Bruto en España, está basado en el consumo interno, también en las exportaciones, pero quizás más del 50% del crecimiento en España se basa en el consumo interno. Si ese consumo interno se resiente, se va a resentir el crecimiento a nivel global en España. Por lo tanto, es decir, el tema de la inflación hay que abordarla y hay que controlarla y sobre todo hay que también recomponer por el otro lado en el tema de salarios para que realmente el poder adquisitivo tanto de las pensiones, que está garantizado, como el de los salarios, permita a las personas poder llegar a final de mes y no encontrarse con la situación que estamos ahora mismo, en la cual pues cada vez la cesta de la compra se está haciendo mucho más cara. Totalmente. Y no se llega a final de mes y esto al final nos va a llevar pues seguramente a si esto no se pone remedio de aquí a final de año, posiblemente a un inicio de una pequeña recesión o de un crecimiento negativo. Eso es lo que te iba a comentar, porque son 2 dígitos de inflación, pero que incluso se habla de que podemos llegar a 12 puntos en esta situación. Causas y soluciones, Antonio. Bueno, vamos a ver, las causas hay que buscarlas, es decir, primero, en un encarecimiento de los productos energéticos, que no está ligado solamente a la guerra de Ucrania, es decir, ya desde el año pasado había un crecimiento de los costes de electricidad y quizás no se ha dado solución a tiempo, es decir, no es posible que en España, que es el país que tiene mayor potencia instalada de energías renovables, que son las más baratas, tengamos un precio de la luz igual que Alemania
o hemos llegado a tener precios iguales que Alemania, donde se basa solamente en el tema del gas, que es muchísimo más caro. Por lo tanto, aquí ha habido unas empresas, las energéticas, las eléctricas, que han aprovechado la ocasión para aumentar sus cuentas de resultados de una manera vergonzosa. Diría vergonzosa, y ya si las intervenciones de algún presidente de alguna empresa como Iberdrola llamando tontos a todos los que estaban a la energía de último recurso porque estaban pagando la más cara, que son las partes más desfavorecidas, pues yo creo que con eso se dice todo, la poca vergüenza de estas empresas y en concreto de esta, ¿no? Entonces ahí yo creo que no se ha sido ágil para contener los precios de la energía. Esto ha empezado a contribuir a ese crecimiento de la energía, pero también se ha aprovechado la ocasión, creemos sinceramente desde la empresa, desde la patronal, para subir todo lo que está ligado al crecimiento de los precios energéticos y lo que no está ligado también, con lo cual lo que han visto es una oportunidad para incrementar aún más los beneficios empresariales. Ahora mismo están en torno al 106% los beneficios empresariales. Eso es una vergüenza que estén repercutiendo los precios a los productos, que incluso ni el coste energético ya está contenido, justifica eso, y tampoco el que otros productos, otros bienes o servicios que no están ligados al coste energético se hayan incrementado en la manera que lo han hecho. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que se ha hecho es que se ha corrido la voz, que está es el momento de llenar la arca y después hacer división de dividendos, y que todo para ellos vaya muy bien, pero hay una gran parte de la ciudadanía y los trabajadores y la clase media que lo está pasando y lo va a pasar muy mal si no se pone término a esto. Y bueno, en el tema de las energéticas, no solamente las eléctricas, sino también las petroleras, pues hemos visto cómo han aprovechado la ocasión de la rebaja de los 20 céntimos para incrementar sus precios de manera ficticia, y aquí pues el gobierno no ha hecho nada. Yo creo que ahí el gobierno debería actuar de una manera contundente para hacer una limitación de precios, igual que ha hecho con el tema del gas, y que realmente ese beneficio del descuento de los 20 céntimos, que está bien pensado en su momento, no lo aprovechen estas empresas para aumentar sus cuentas de resultados y de beneficios. Claro. Y después, con otro agravante más, y es que estas empresas que están en torno a 106% de beneficios, pues resulta que después, cuando llega a negociar el convenio colectivo, te dicen que no, que congelación salarial, que ha subido mucho la inflación, tal, cuando ellos están repercutiéndola y no están sufriendo absolutamente nada el tema de la inflación. Por lo tanto, el sindicato en esto ha sido bastante claro, es decir, o hay negociación colectiva y una subida de salarios que esté ligada al incremento de precios al consumo, es decir, al IPC, o habrá conflicto. Y vamos a estar apoyando todos los conflictos en todas las empresas y en todos los convenios para que haya, es decir, no es posible que las empresas repercutan esa inflación de manera ficticia y después no quieran repartir esos beneficios en la parte que corresponde a la clase trabajadora. Por lo tanto, aquí hay unos pocos que se aprovechan y otros muchos, que es la gran mayoría de la ciudadanía, que está sufriendo las consecuencias, y además con otra derivada, y es que encima la culpa, los empresarios se la quieren echar al gobierno de que es el que mantiene los precios altos, cuando son ellos los que inflan esos precios de manera, yo creo que hasta acordada y de manera, en fin, totalmente pensada y calculada. ¿Podría ser el momento entonces de echarse a la calle y de una vez por todas protestar por esta situación? Porque claro, si cada vez los sueldos son cada vez más cortos, el precio de nada más que la alimentación cada vez más alto, llegará un momento, como tú hubieras comentado, hablábamos del camarero que cobraba 800 euros, pero es que a lo mejor esos 800 euros que no le sirve ni para 15 días, para una semana. Claro, entonces está claro, nosotros ya nos movilizamos a principios de mes, hicimos una gran concentración en Madrid, los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Mañana vamos a hacer a nivel nacional otra campaña de movilización basada en ese lema de salario o conflicto, en la cual reivindicamos que haya unas subidas salariales del 3,5%, el 2,5% y el 2% para este año y los dos próximos, y además ligado a las cláusulas de revisión salarial a final de año, sea la inflación que sea, ¿no? Por lo tanto, esas son nuestras reivindicaciones. Los empresarios se levantaron de la mesa de negociación, del acuerdo de negociación colectiva, para marcar estas premisas y no han dado ninguna solución ni quieren volver a la mesa. Por lo tanto, el servicio, si no hay esa subida de salario, el conflicto va a estar servido, y en todas aquellas empresas
donde haya una negociación colectiva o aquellos sectores donde no se alcance ese acuerdo, pues va a haber conflicto y vamos a estar detrás de ese conflicto apoyándolo. Es que nos metemos en unos meses del frío, del próximo otoño e invierno, con el precio de la energía y con todo, ¿cómo se va a poder solucionar esa papeleta? Luego el otoño va a ser caliente. Está claro que el gobierno o hay un cambio en la patronal, en los empresarios para contener y colaborar. Yo creo que aquí todos tenemos que arrimar el hombro. Nosotros no estamos pidiendo nada que sea raro, simplemente no haya pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. Totalmente. Por lo tanto, es decir, yo creo que ellos también no deben aprovechar la ocasión para aumentar sus cuentas de beneficios. Ellos tienen un beneficio que lógicamente es necesario para que la empresa pueda seguir superviviendo y seguir mejorando, pero no aprovechar el momento para enriquecerse de manera ostentosa. Por lo tanto, creo que ellos también tienen que poner de su parte y así poder controlar, como te decía, por un lado la inflación, es decir, no subiendo esos precios de esa forma tan excesiva, pero a la vez repartiendo parte de esa riqueza que se genera entre los trabajadores y trabajadoras, que a su vez van a ser los consumidores para esos bienes y productos que se producen, porque si no, después lo que va a haber es una oferta muy grande, pero una demanda muy pequeña, con lo cual al final esto no funciona. No funciona. Antonio, a todo eso le sumamos también la alta siniestralidad que tenemos en la provincia de Almería. Falta de trabajo, el trabajo que hay, pero es que os vais concentrando cada 2 semanas o 3 semanas. Es que es una situación insostenible también. Sí, bueno, es lamentable, estamos hartos, nos duele la boca de denunciar, de repetir siempre lo mismo, pero es que es así, no tenemos otro remedio. Es decir, para los empresarios, o para la gran mayoría de los empresarios, la salud laboral es un coste. Para ellos lo consideran un coste, claro. Y por lo tanto, al considerarlo un coste, pues tratan de evitar ese coste salarial. No lo ven como una inversión para sus empresas, para una mayor productividad, para una mayor salud de sus trabajadores. No, lo ven como un coste y por lo tanto lo que hacen es tratar de eliminar ese coste. Por lo tanto, las medidas preventivas que están reflejadas en los planes de prevención no se llevan a cabo, no hay una suficiente inspección por parte de la Inspección de Trabajo como para poder controlar todo esto. Nosotros hemos pedido que se cree una figura que es el delegado de prevención de zona, para que aquellas empresas donde no existe representación legal de los trabajadores, que son los que ostentan como delegados de prevención también ejercen esas funciones en sus empresas, puedan llevar este control de que se llevan a cabo o se cumplen las medidas preventivas recogidas en los planes de prevención y así hacer disminuir esta siniestralidad laboral. Nosotros, Comisión Obrera, hemos hecho un estudio del tejido empresarial andaluz y en España y se ha comprobado que en aquellas empresas donde existe representación sindical y por lo tanto hay delegados de prevención, la siniestralidad laboral es mucho más baja. Por lo tanto, yo creo que los empresarios... Sí, pero el hándicap que tenemos en la provincia de Almería es que son empresas muy pequeñas y en las que están formadas por 3-4 personas y no da para un delegado sindical. Bueno, por no eso da, la figura. No da claro, para eso también la figura, no solamente para esas empresas pequeñitas, es verdad que en Almería, pero en empresas de más de 6 trabajadores sí que puede haber representación laboral, pero también nos encontramos con la cerrazón de muchos empresarios que no facilitan o por lo menos impiden de manera ostensible el que exista esa representación, pues presionando a los trabajadores, amenazándolos, incluso chantajeándolos con este tema. Por lo tanto, creemos que es necesario, aparte que haya una reforma de la ley de prevención, que se doten de más medios a la Inspección de Trabajo para que pueda controlar, claro. Pero sobre todo que se cree esta figura del delegado de prevención de zona para que pueda tener una cobertura para aquellas empresas o más pequeñas que no pueden tener representación o aquellas que por lo que sea no la tienen en ese momento y poder garantizar la seguridad de los trabajadores. Pues Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisión Obrera en la provincia de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en esta temporada. La semana que viene cortamos la entrevista, volvemos a primeros del mes de septiembre, los datos del mes de agosto estarán calentitos para poder analizarlo en el mes de septiembre aquí. Antonio, pues nada, desearte desde Inter Almería que pase un feliz verano, que puedas disfrutar de los achaques que hemos padecido en la última semana, que te encuentres bien y que puedas disfrutar del verano y en septiembre nuevamente aquí por esta casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Hasta luego, a ti. Hasta luego, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.